un director revolucionario que transformó un género para siempre, con una filmografía muy corta. Él es Sergio Leone. Donde todo empezó. Sergio Leone nació el 3 de enero de 1929, en Roma, Italia. Su padre fue el legendario director Vincenzo Leone, mejor conocido como Roberto Roberti, y su madre, la famosa actriz de cine mudo Edwige Balcarenghi, mejor conocida como Vice Valerian. ¿Quién? Star-Lord, amigo, el legendario forajido. Durante su etapa escolar, Leone fue compañero de clase de su gran amigo y futuro colaborador, el gran Ennio Morricone. A los 18 años, decidió abandonar la universidad, donde estudiaba, para ser abogado, y así lanzar su carrera dentro de la industria del cine. Uno de sus primeros trabajos fue como asistente de dirección del legendario director Vittorio De Sica, en la producción El ladrón de bicicletas. Entre 1948 y 1959 trabajó como asistente de dirección, director de segunda unidad y guionista en más de 30 películas. Pero su primera oportunidad como director llegó durante la producción de la epopeya italiana Los últimos días de Pompeya, cuando el director Mario Bonard enfermó y la producción le pidió a Leone que interviniera y completara la película. ¡Sálvame, por favor, Superman! En 1961, Leone recibió la oportunidad de dirigir otro gran proyecto, en el drama histórico El Coloso de Rodas. En esa época, los grandes estudios de Hollywood encargaban a productoras europeas, principalmente italianas, producir películas de bajo presupuesto con temas mitológicos o bíblicos, pero que parecían grandes producciones de Hollywood. Aunque El Coloso de Rodas no logró convertirse en un éxito de taquilla, se estima que obtuvo ganancias de alrededor de $350,000. Perdónelo poquito y lo mal acomodado. La popularidad de las epopeyas históricas empezó a decaer drásticamente, por lo que Leone cambió su atención al western, un género que había dejado pasar sus mejores años dentro de las producciones hollywoodenses. Ya no quiero verte nunca más. Inspirado por Yojimbo de Akira Kurosawa, Leone escribió A Fistful of Dollars. Grabada en España, pero ambientada en la frontera entre México y Estados Unidos, fue protagonizada por un joven y desconocido Clint Eastwood. A Fistful of Dollars se estrenó en Italia a finales de 1964 y en Estados Unidos a principios de 1967, convirtiéndose en un mega éxito de taquilla, recaudando casi $20 millones alrededor del mundo y con un costo de producción de tan solo $200,000. ¡Amigos! ¡Miren lo que encontré en mi bolsillo! ¡Miren! La visión de Leone revolucionó el estancado género western para siempre, estableciendo el nuevo paradigma del héroe vaquero, las motivaciones de los personajes y la relación entre el bien y el mal, con una estética sucia y un ritmo nunca antes visto dentro del género, sumado a la música del gran Ennio Morricone, había generado las bases para el boom del spaghetti western. El contexto que no pediste. El spaghetti western es una forma de denominar las películas de vaqueros o westerns producidos en Europa desde mediados de la década de los 60 hasta principios de los años 80. Entre esos años se produjeron más de 600 películas dentro de este subgénero, siendo considerada su época dorada. El término fue acuñado por la crítica especializada, porque la mayoría de estos films fueron producidos y dirigidos por italianos. Otra denominación popular para el subgénero fue la de paella western, por la gran cantidad de películas que se produjeron en España. Para algunos historiadores y cronistas, el término espagueti hace poca justicia a la diversidad de países que contribuyeron al boom del subgénero, y buscan popularizar el término Euro-Western, en el que se pueden incluir los westerns producidos a lo largo de Europa, sin la participación de italianos. La cima. Gracias al éxito de A Fistful of Dollars, Leone consiguió financiamiento para su siguiente proyecto proveniente de Italia, Alemania Occidental y España, y en 1965 estrenó en Europa For a Few Dollars More. Contando con el doble de presupuesto, Leone pudo contratar a una coestrella norteamericana para acompañar a Eastwood, Lee Van Cleef.
Tan grande fue el éxito de la película que los ejecutivos de United Artists le preguntaron a Leone cuál sería su siguiente proyecto y cuánto necesitaba para rodarlo. Es que yo, pendejo no soy. Leone improvisó una historia de 3 tipos en busca de un tesoro y que costaría $1 millón. Para su sorpresa, le dieron el dinero de inmediato y así empezó su siguiente proyecto, The Good, The Bad and The Ugly. Siendo la más cara de la llamada trilogía del dólar, repitió a Eastwood y Van Cleef en los roles principales, agregando una tercera estrella del western, Eli Wallach. ¡Hijo de que te parió! Estrenada en Italia a finales de 1966 y con un toque más humorístico que sus 2 predecesoras, The Good, The Bad and The Ugly arrasó en taquilla mundial. A pesar de su duración de casi 3 horas, logró reunir más de $25 millones durante su exhibición. ¿Puedes creer esto, Jordan? ¡Te quiero mucho, amigo! Ya para finales de 1967, la trilogía del dólar se había estrenado con éxito en Estados Unidos. Pero Leone ya estaba cansado de los vaqueros y quería cambiar de género. Paramount le ofreció $5 millones por otro western, y así empezó su siguiente proyecto, Once Upon a Time in the West. La película se rodó en España, Italia y Estados Unidos, protagonizada por 2 leyendas de Hollywood, Charles Bronson y Henry Fonda. Considerada un clásico de culto y muy bien estimada por la crítica por su estética y su forma tradicional de abordar el género, no logró cautivar al público de la misma manera que sus películas anteriores, apenas recuperando en taquilla el presupuesto invertido. Les diste tu tiempo y solo querían saber la hora. Después de Once Upon a Time in the West, Leone dirigió Doug Joe Sucker. Leone solo quería producir la película, pero debido a diferencias artísticas con el entonces director Peter Bogdanovich, Leone designó como director a Giancarlo Santi, que había sido su asistente en sus 2 anteriores producciones. Pero los 2 protagonistas, James Coburn y Rod Steiger, se rehusaron a ser dirigidos por Santi, porque habían firmado contrato creyendo que iban a ser dirigidos por Leone. No me toques, soy famosa. Doug Joe Sucker es un drama de acción ambientado en la Revolución Mexicana, que a pesar de tener buenas críticas, es la película menos recordada de la filmografía de Leone. Su baja taquilla no afectó el gran aprecio que le tenían los grandes estudios de Hollywood y seguiría estando en la órbita de grandes producciones, pero la popularidad de los western estaba en clara decadencia. 5 datos que nadie pidió. Luego del estreno de A Fistful of Dollars, Leone comenzó una serie de conflictos legales con el famoso director Akira Kurosawa, quien comentó al ver la película: "He visto tu película, es una película muy buena, desafortunadamente es mi película", en referencia a su parecido con Yojimbo. El juicio por autoría resultó favorable para Kurosawa, quien obtuvo un notable porcentaje de las ganancias de la película, así como sus derechos de distribución en gran parte del mundo. Para el papel principal en A Fistful of Dollars, Leone quería a Henry Fonda o Charles Bronson, pero no podía pagarlos, así que se decantó por un vaquero poco conocido de la televisión, la leyenda viviente, Clint Eastwood. Ennio Morricone compuso gran parte de la música de la trilogía del dólar antes de rodar las películas, lo que le permitía a Leone poner de fondo la música mientras filmaba las escenas. Sergio Leone no sabía hablar inglés. Se dice que ni siquiera lo intentaba y dependía siempre de un traductor cuando daba instrucciones a actores estadounidenses. Para escribir el guión de Once Upon a Time in the West, Leone contrató a Dario Argento y Bernardo Bertolucci, 2 leyendas del cine con las que Leone compartía su pasión por los clásicos del western, aunque la escritura final terminó en manos de Sergio Donati. La caída. Se dice que Leone rechazó una oferta para dirigir El Padrino, porque estaba trabajando en su propia adaptación de Gangsters. Dedicó más de 10 años a este proyecto. Basado en la novela The Hoods, escribió y dirigió Once Upon a Time in America. Estrenada en 1984 y protagonizada por Robert De Niro y James Woods, la película fue un rotundo fracaso de taquilla, recaudando apenas $5 millones después de haber costado casi 30 millones. Fracasé hoy. Inicialmente, la película duraba casi 4 horas y fue estrenada en el Festival de Cannes, recibiendo una ovación récord para la época de casi 20 minutos y siendo tildada como una obra maestra. Joder, esto sí es cine.
Pero a pesar de la gran recepción y las buenas críticas, Warner Bros. Sintió que era demasiado larga, quitándole casi 2 horas para hacerla más atractiva para el mercado estadounidense, cambiando su estructura de flashback por una narrativa lineal, lo que generó rechazo del público y un gran descontento por parte de Leone. Con el paso de los años, Once Upon a Time in America fue restaurada a su montaje inicial, y se le considera una de las mejores películas de gángsters de la historia. El Olimpo queda para allá. A finales de los 80s, Leone estaba en preproducción de su siguiente película, 900 días de Leningrado. Según se cuenta, había conseguido cerca de $100 millones entre diferentes inversionistas, y sus amigos, Ennio Morricone y Tonino Dellicoli, estaban comprometidos con el proyecto. Pero días antes de iniciar oficialmente con la producción, Leone murió de un infarto fulminante a la edad de 60 años, un 30 de abril de 1989.